Bueno, vamos a simplemente orar rápido para comenzar entonces el estudio. Padre, gracias una vez más por tenernos aquí, gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas y que nos hables a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. El miércoles, antes de irnos, salimos el jueves 11, el miércoles 10, estuvimos hablando aquí en el templo de lo que era nuestro estudio bíblico, lo que es una iglesia misionera. Y una iglesia misionera es aquella que no solamente entrega dinero, sino aquella que tiene las raíces bien fundadas. Y vimos 3 puntos. La iglesia misionera es aquella que tiene conciencia. Conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio. Conciencia de la necesidad que tiene otra gente en otras partes del mundo. Pero no solamente conciencia, sino también convicción. La iglesia misionera no solamente tiene conciencia de la necesidad, pero tiene convicción de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y hay mucha gente que está necesitada, créanme que sí. Y tercer punto, compromiso. Convicción de la necesidad, conciencia de la necesidad, convicción de lo que la palabra dice, pero compromiso ir y asumir, ir y trabajar, ir y predicar, llevar entonces esa palabra del Señor. Y esa convicción, ese compromiso, esa conciencia, tiene que desarrollarse desde acá, para nosotros, desde acá, desde nuestro hogar, desde nuestra familia aquí en la iglesia. Y sabes, se tiene que desarrollar desde acá para llegar al fin del mundo. Bien decía el Señor, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y escuche, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo hace Dios para que nosotros podamos hacer eso? Bueno, Dios nos dota de dones y nos dota de talentos. Y cuando nosotros desarrollamos esos dones y esos talentos que todo creyente tiene, porque todo creyente tiene los dones espirituales, 1 o 2, pero al menos tiene 1, Dios lo utiliza para el desarrollo de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, tienen todos los versículos ahí, así que voy más rápido. Cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, algo que tenemos que tener en claro, los dones que Dios te dio no son para ti, no son para provecho tuyo. Los dones son para provecho de la iglesia. Los dones que Dios me ha dado a mí es para beneficio de ustedes. El don que le ha dado a cada uno de ustedes es para beneficio mío y de toda la iglesia. No es para beneficio propio. En 1 Corintios, y de esa manera, vamos cumpliendo con los propósitos, por supuesto, de Dios, para ministrar y para bendecir entonces a los hermanos. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, de cada uno de nosotros, que seamos hallados fiel. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué pide? ¿Qué exige Dios? Una sola cosa, fidelidad. Fidelidad del creyente. Ahora bien, Dios no solo nos creó para servir, pero sino es que Dios también nos ha dado un modelo perfecto de lo que es servicio. Lo encontramos allí en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Juan nos hace un relato que es espectacular del ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo a nosotros. Cuando en la última cena el Señor toma, dice, una toalla, un librillo, el agua, y entonces va a limpiarle los pies a los discípulos. En Juan 13 dice, del versículo 12 al 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero escuche esta frase que es la que quiero que grabe. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de servicio. Jesús es el ejemplo de la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener. Es más, en el Evangelio de Mateo nos muestra ese modelo de servicio del Señor. Y dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate para muchos. Ahora, la pregunta que yo me hago acá, ¿qué se requiere? ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos utilice como herramientas útiles, herramientas buenas, precisas, entonces para servir como el Señor Jesucristo sirvió? Bueno, se requiere de 3 cosas, 3 puntos. Y el primer punto es estar listo. El primer punto es estar disponible. A eso me refiero. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 49, dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran cantidad, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y escuche esto, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego y el ciego recobró la vista. Pero dice, entonces Jesús deteniéndose, del Señor iba con los planes, dice que él iba para Jericó, pero hubo una necesidad y el Señor paró y suplió a esa necesidad. Y eso es lo que les estoy mostrando acá. El Señor estuvo dispuesto a cambiar los planes porque había una necesidad. Hermanos queridos, muchas veces nosotros tenemos un plan, pero Dios a veces te va marcando las necesidades que vamos encontrando y es necesario pararse y suplir a cada una de esas necesidades también. Piensen esto, ¿saben que la mayoría de los milagros que el Señor hizo en todo lo que nos relatan los evangelios son por interrupciones? ¿Nunca pensó eso? La mayoría de los milagros que el Señor hizo es porque lo interrumpieron al Señor. Y el Señor entonces hizo el milagro, suplió a esa necesidad. Si vamos, ahí él estaba yendo a Jericó, ¿cierto? Lo cambió, el de Bartimeo. El del paralítico, el Señor estaba enseñando en la casa de Pedro, creo que era, y de repente hacen un agujero y baja un paralítico, ¿cierto? El de los 4 amigos. Interrumpió, pero el Señor no le dijo, sáquenlo de acá, sino que suplió la necesidad allí. ¿Se acuerdan la mujer con el flujo de sangre? El Señor iba caminando, iba con los suyos y de repente se paró. ¿Por qué? Porque alguien lo había tocado y había sacado poder de él, nos dicen las Escrituras. La hija de Jairo, la mujer cananea, todos los casos, la mayoría de los casos de los milagros del Señor fueron porque al Señor le interrumpieron lo que estaba haciendo. Esto nos tiene que abrir entonces la mente a nosotros. Hermanos queridos, no es solamente lo que a ti se te proponga hacer, sino que tenemos que ser sensibles
a las necesidades y a las interrupciones que muchas veces Dios nos da. Nos golpean a la puerta con alguna necesidad. Tenemos que proveer a eso. La Biblia dice que nunca digas a tu prójimo, bueno, mañana déjame que me prepare y mañana todo doy. No, es hoy día. Es hoy día cuando tenemos que aprovechar. Es hoy día. Nos exhorta a la prontitud, nos exhorta a la inmediatez. Ahora, actuar ahora. Personas que sirvan de corazón ahora. Y hay una urgencia, no solamente en la parte de Costa Rica, ahora que venimos de allí, sino hay una urgencia a nivel mundial de todas partes. Pero escúchame, hay una urgencia a nivel nuestro, de la ciudad de Hamilton. Yo no veo que todos Hamilton sean creyentes. Y hay gente todavía en nuestra ciudad que no ha escuchado hablar de Jesucristo. Así que tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nos impide a nosotros? Porque me preguntaba, ¿qué es lo que nos impide a nosotros estar disponibles? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros decir, Señor, heme aquí, como dijo entonces el profeta? ¿Qué es lo que te impide? Bueno, 3 cosas básicamente de nuevo. Y la primera es el egocentrismo. Porque Pablo dice allí, no busques tu propio provecho, no busques tu propia satisfacción, no dejas nada de eso. Y hoy en día, lamentablemente, el mundo en que vivimos es, tú vales, todo es tuyo, todo es, en el caso de la primera persona, es mío, yo me lo merezco, yo estoy primero, por la duda yo estoy segundo y por la duda estoy yo tercero. Y después vemos. Y eso es el egocentrismo, es lo que nos frena entonces a servir a Dios. Y dentro del egocentrismo está la ocupación. Estamos tan ocupados, pero estamos tan ocupados porque nos queremos satisfacer a nosotros mismos. Trabajo montones de horas porque quiero tener más cosas, no para darle a las personas, sino para yo tener más cosas, tener más comodidad. Y entonces hay un egocentrismo tremendo. Pero aparte de eso, ahí está el otro enemigo, el otro obstáculo para poder estar listo, y es el perfeccionismo. Es decir, hay personas que piensan, no, tengo que estar todo perfecto para servir al Señor. Ojo, quiero aclarar algo. Porque es cierto, a Dios no le podemos hacer cosas mediocres. A Dios no le podemos entregar así nomás. Por ahí he visto algunos que hacen cualquier cosa, un desastre, y dicen, no, el Señor sabe. Oh, no, ya claro que el Señor sabe. ¿Sabe lo poco que te has preocupado, en lo poco que te has esmerado en hacer eso? Y venimos al Señor con migajas. No, al Señor hay que darle lo mejor. Y sea lo que sea un don o sea un talento, tengo que hacerlo, desarrollarlo de la mejor manera. La perfección, si se quiere, buscando esa perfección. Pero no puedo ser perfecto o esperar ser perfecto para darle algo al Señor, porque si no, si el Señor espera perfección de nosotros, va a esperar toda la vida y no va a recibir nada. Porque no somos perfectos, indudablemente. Para darte un ejemplo más claro, más tal vez en el contexto nuestro acá, ¿cuántos de ustedes tienen vecinos que hablan inglés nada más? Y todos, es obvio. Muchos de nosotros, la mayoría, todos hablamos inglés, ¿cierto? Estamos acá, hablamos otro idioma, pero hablamos el inglés. Ok. No, y una vez me dijo un hermano o hermana, no, lo que pasa, pastor, es que a mí me cuesta hablar el inglés, porque todavía no sé hablar inglés. Entonces pone como excusa, no, todavía no tengo un inglés perfecto para predicar. Mira, no importa eso. Ahí es donde se demuestra el amor y el agradecimiento a Dios. Cuando con el poco inglés que tengo, le hablo lo que yo siento, ese tesoro grande que yo tengo en mi corazón, y no me quedo callado, ¿saben? Y ahí es cuando el Señor, no busquen entonces la perfección, porque siempre vamos a tener fallos. Y sea lo que sea, tenemos que hacerlo. Y eso es simplemente un ejemplo. Y el tercer obstáculo, ¿cierto? El tercer obstáculo, no solamente el egocentrismo, no solamente el tema de buscar la perfección, pero es el materialismo. Y ese creo que a todos nos ha golpeado la puerta alguna vez. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 6:24 y nos dice muy clarito eso. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y te lo dice, no podéis. Me gusta porque no hay manera acá de... Si el Señor te dice no podéis, porque no puedes. No hay manera, no podemos torcerle el brazo a Dios. Dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Noten, una vez más, ninguno puede. Ninguno, no eres la excepción. Dios entonces está diciéndote con ese versículo, mira, toma la decisión. Toma la decisión, o me sirves a mí o sirves al mundo. Pero no puedes servir a los dos. O eres frío o eres caliente, le dijo a la iglesia de la Odisea. O me sirves a mí o sirve al mundo. Toma la decisión. En otras palabras, no solamente el Señor le está diciendo, toma la decisión en la parte material también, si me vas a servir a mí o vas a servir al mundo. Ahora, quiero aclarar otra cosa, déjenme hacer otro pequeño paréntesis. Dios no necesita de nuestras ofrendas. Dios no necesita absolutamente nada nuestro. Pero el asunto de dar es un ejercicio espiritual para nosotros. El asunto de dar es un ejercicio que a nosotros nos beneficia. Ciertamente que Dios, si tú no das, otro va a dar. Y Dios, si no te bendice a ti, va a bendecir a otro. Porque muchas veces pensamos, si yo no doy, entonces se viene todo abajo. No. Dicen, ¿se acuerdan cuando el Señor iba por ahí, todos lo alababan al Señor? Y dicen, callen, que no lo alaben. Y el Señor dice, si esto no alaban, las piedras van a alabarlo. Es decir, el propósito de Dios se va a cumplir, te guste o no te guste. El asunto es que yo quiero ser parte del propósito de Dios, porque entonces yo voy a tener la bendición y no otro. Si Dios quiere darte riqueza por otro lado, bienvenida sea. Bienvenido sea. Nosotros Dios nos ha dado, creo que a todos en este país nos ha dado cantidad de riquezas, pero que las riquezas no sean la meta de tu vida, porque las riquezas un día pasan y se va. Pero lo que el Señor quiere es tu carácter, porque el carácter permanece y va a permanecer toda la eternidad. Si tus posesiones, si tu trabajo te impiden entonces trabajar para el Señor, bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras prioridades, sin dudas. Si hay un trabajo, hay algo que me está impidiendo, el materialismo en este caso, servir al Señor, bueno, tengo que hacer ajustes, tengo que cambiar el asunto. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, dice el Señor, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde las polillas y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Pregunta, ¿dónde está tu corazón? Sabes que es cierto, vamos a tener ahora la palabra Costa Rica en nuestra boca a flor de labios todos los días, pero en otras partes también hay necesidad. En nuestros países de origen hay mucha necesidad. Y cuando nosotros colaboramos, acá en nuestra ciudad hay mucha necesidad. Cuando nosotros colaboramos en las misiones, cuando colaboramos en los proyectos de Dios, esos proyectos son eternos. Piensa que si un alma se entrega, vale más que todos los tesoros del mundo. Porque todos los tesoros del mundo un día van a perecer, pero esa alma es eterna. Esa alma va a vivir para siempre delante del Señor, para la gloria de Dios. Así que no pensemos en las cosas materiales. Así que primero debemos estar disponibles. Segundo punto, debemos ser agradecidos. Agradecidos. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió, el amigo del Señor? Dice allí en Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora esto me encanta porque acá el Señor Jesucristo quería que todos supieran que Él era una persona agradecida.
que lo que Jesús estaba haciendo no era por su propia obra o por sus propios méritos, sino él estaba agradecido porque todo venía del Padre. Y si Cristo Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, dice, gracias Padre por haberme dado eso, ¿cuánto más nosotros, simples criaturas, que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios, tenemos que darle gracias al Señor? Y cuando yo hago el clic, como dice Romanos 12, cuando hago el clic en mi cabecita y entiendo realmente que todo lo que tengo y todo lo que soy es de Dios, no cabe otra cosa, o no cabe lugar a doblar mis rodillas y darle gracias a Él. Y cuando yo lo veía a Daniel con esas muletas caminar, decía, gracias Señor porque camino. Gracias Señor porque camino. Pero cuando veías otras situaciones, yo decía, gracias Señor porque tengo esto. Algo que fue muy doloroso y espero poder decírselos bien sin emocionarme. Justo en el camino, ustedes saben que el día viernes, antes de que nosotros viajáramos el jueves, el viernes falleció la nietita de Patricia. 7 años. Y lamentablemente, justo en el camino en que nosotros íbamos de casa de Patricia a San Pedro, que era el lugar donde estamos la mayoría del tiempo, pasamos por el cementerio, justo donde habían sepultado a la criatura. Y no es un cementerio como los nuestros acá, no es un cementerio chiquito. Y lo primero que se veía ahí era justamente la tumba de esa criatura. Y la primera vez que pasó Patricia eran días nada más, menos de una semana. Entonces cuando yo iba manejando, cuando de repente veo que pega el grito, ¿cierto? Y yo el lloro. Fue un lloro que hasta que el día que me muera lo voy a tener en mi corazón. Y claro, ahí me enteré, ¿cierto?, de eso. Bueno, cuando tengas tus hijos, da gracias por los chicos. Da gracias porque hay cosas que Dios nos está pasando que no las sufrimos. Cierto, pasamos otras cosas también. Pero tenemos que ser agradecidos. Y agradecidos porque no entiendo cómo Dios hace las cosas. No entiendo, pero sé que Dios hace las cosas con un propósito. Siempre hace las cosas con un propósito. Ahora, yo no ni dije ni voy a decir porque no entiendo nada por qué Dios se lleva una criatura preciosa. No les voy a mostrar la foto, pero el día domingo ahí estaba cantando la hermanita de ella que tiene 1 año más. Y ese domingo que había muerto la nena el viernes, el domingo la mamá de Patricia aceptó a Cristo, la mamá de la bebé aceptó a Cristo. Entonces cuando yo la conocí, que fue el domingo pasado, me la acerco y voy a saludarla, a darle mis pésames, mi palabra, y lo primero que me dice, pastor, acepté a Cristo. No sé cómo hace el Señor las cosas. Pero tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecido. Dios es Dios y Dios te ama. Nunca dudes del amor de Dios. Dios nos ama. Bueno, de tal manera que dio a su Hijo, sin duda. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Pero también hay obstáculos para que yo le dé gracias a Dios. ¿Y sabe uno de los obstáculos más grandes que hay? Y también va medio entretejido, va de la mano con el tema del orgullo, el tema del egocentrismo. Es que muchas veces no le doy gracias a Dios porque me comparo con otros. Y no me comparo para sentirme bien. Sino que muchas veces no le doy gracias a Dios porque veo que el otro tiene más que yo. Y sabes, esos celos, esa envidia, te hace perder la alegría, te hace perder el gozo, te hace perder la felicidad. No tienes que mirar lo que no te compares con el otro. No tiene que haber una competencia entre lo que tiene uno y lo que tiene el otro. Y eso es una de las cosas que se remarcó, no digo que lo aprendí, porque ya lo sabía, pero una de las cosas que se remarcó en ese lugar. Hay unos que tienen un poquito más, tal vez tendrán una vaca más, otros tendrán una cosita más que otros, pero no les importa. ¿Saben que me volvió la vida atrás, me volvió 60, 50 años atrás?
El poder ver a esos chicos compartiendo. Estaban en el río jugando, todos alegres. Fuimos a una casa que es la que cruzamos ahí, en la balsa. Bueno, esa casa la hizo el hermano con sus propias manos. Ellos ahí tienen cantidad de madera. Entonces viene alguien con una máquina especial y lo hace los tablones, ¿cierto? Los boards. Y ellos lo van. Y este hombre hizo la casa con 7 diferentes tipos de. Yo le preguntaba a todos, ¿no? 7 diferentes tipos de maderas. Tiene una casita de 2 dormitorios, una cocina, un pasillo, una cocina. Estábamos todos regados por todos lados ahí. Y con una sencillez me dice, ¿te diste cuenta que estaba el piso flojo ahí? Me dice él del cuarto, ¿no? Del primer cuarto. Le digo, sí, pero ¿cómo le voy a decir yo, che, te faltaron clavos acá? Me dice, mirá para qué es. Y levanta así y una gallina poniendo huevos ahí. Entonces, ¿él qué hace? De ahí del dormitorio, que ese supuestamente es el que vamos a dormir algún día si vamos para allá. Entonces, de ahí mismo levanta así, saca el huevo y ahí tiene la cocina. Ahora, quiera o no quiera, comen mucho mejor que nosotros porque comen todos orgánicos. ¿De qué hacemos tanta pompa acá si comemos veneno nosotros acá? Es más, no sé por qué me estoy yendo para eso, pero comí toda la semana esas 3 comidas exquisitas, un buen desayuno, a lo tico o a lo nicaragüense, no sé cómo es, el almuerzo, la cena, bien satisfecho y bajé 2 kilos. Eso me entusiasma a ir más. Y no estar en la estupidez de que este tiene más o que tiene menos. ¿Por qué te cuento eso? Porque todos se gozaban de eso. Todos se gozan. El hermano tiene la balsa, ¡ay, todos nos gozamos ahí! El otro tiene otra, y todos nos gozamos ahí. Se gozan de una simple Pepsi. Y la picardía de, uy, van a estar. Bueno, después les cuento el club de la Pepsi, que algunos la estaban liderando por ahí atrás. Ok. Cuando eso se lleva al plano, es tan ridículo que en las iglesias, saben que ellos tienen la iglesia ahí en San Pedro, pero después tienen que a 2 kilómetros y pico está el Mango, después más arriba vienen otros hermanos más arriba allá, después a otro kilómetro y pico hay otro pueblito, poquitas casas. Cuando ellos hacen un evento, después que nosotros nos veníamos, venía alguien de San José, de la capital, y entonces iban a tener como evangelismo ahí, como una campaña. Vienen todos, y todos comparten. Yo digo, ¿cuánto nos falta a nosotros? Y digo, en Hamilton y en todas partes, en este Canadá, para poder decir, vengan los hermanos, vamos a hacer un evento y que toda la iglesia se dejen de pavada, de la estupidez esa de decir, somos diferentes denominaciones, que acá, que allá, y estamos todos como enemigos, cuando el enemigo está afuera. Cuando tendríamos que no estar comparándonos, cuando tendríamos que trabajar en unidad, cuando tendríamos que en realidad ir y predicarle a aquellos que están perdidos, no a pelearnos entre nosotros. Bueno, es otra de las grandes lecciones que aprendí también ahí. No nos tenemos que comparar, es ridículo eso. Pablo le dice ahí en Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Qué te crees? Ya me salió medio dominicano ese ¿qué te crees, no? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice, y este versículo lo usé allá también, le dice en Juan 21, 18 al 19, Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará donde no quieras, y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora Jesús le está diciendo a Pedro acá de cómo iba a morir, él le había negado, ahora no le va a negar y va a dar la vida por el Señor. Pero mire el versículo 20 y 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién? Juan. El mismo que en la cena se había recostado del lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es este? Y Jesús le dijo, si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Hermanos, no tiene que haber comparación, no te tiene que importar el hermano lo que tiene, lo que hace o que allá. Dice, cuando él le dijo, Señor, ¿y qué de Juan? El Señor le cortó. Le dice, Pedro, ¿qué de vos? ¿O qué de ti? Olvídate de Juan, vos seguime. No Juan, vos seguime. Y hermano querido, eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Dejémonos de tonteras de estar viendo si uno sirve más, sirve menos, y si tiene mejor don, si tiene otro don. No, tú sigue al Señor. El hermano que se le arregle, un día tú vas a dar cuenta delante del Señor, no el hermano por ti. ¿Y a ti qué? Oh, vamos a limpiar el templo y no los hermanos no vienen. ¿Qué te importa si vienen o no vienen? ¿Qué de ti? Oh, vamos a ir a la calle a llevar, ya qué sé yo, a llevar panfletos, ¿cierto? A predicar y los hermanos no vienen. ¿Qué te importa si vienen o no vienen? ¿Qué de ti? ¿Saben que yo no me preocupo si en la iglesia viene mucha o poca gente? Sí, me encantaría ver la iglesia, ¿cierto? Full todo el tiempo. Pero ¿qué de ti? Lo que me importa es que yo esté acá. Y si hay uno, hay dos, no importa, se trabaja lo mismo. ¿Qué de ti? Dice acá. Así que no compararnos. Tampoco el otro enemigo para dar gracia no es solamente compararnos, sino también es los motivos equivocados. Que muchas veces, como hizo Ananías y Zafira, ¿cierto? Que muchas veces queremos que en la iglesia nos aplaudan o que los hermanos nos digan que espirituales, como decían los fariseos. No. Eso al Señor no le sirve. Y bueno, entró entonces al tercer punto. Debo estar disponible, es ser agradecido, pero el tercer punto, debemos ser fieles. Y fiel quiere decir digno de confianza. Eso significa fiel. Una persona fiel es una persona digna de confianza. Al terminar el ministerio terrenal, Jesús dijo en el Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sabe lo que dice el Señor ahí? A Dios, Padre, yo he sido fiel. Tú me diste algo y yo lo he terminado. Eso es lo que está diciendo acá. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a reconocer muchas veces que la mayoría de las cosas que hacemos en la tierra no tienen ninguna trascendencia. La verdad es que no tienen, no son para nada importantes. Sin embargo, acá el Señor le dice, ¿cierto?, que lo que hacemos para Dios es muy importante. Hermanos queridos, así sea llevar un vaso de agua. Yo tengo una hermana que me trae siempre el agua acá, y gracias a Dios que tengo eso ahí. Tengo un hermano que me da 2 caramelitos siempre los domingos también para predicar. Digo, qué bueno, pequeño detalle. No hay servicio pequeño para Dios. El mismo Señor dice que cuando le servimos a uno o le ayudamos a otro, estamos haciendo al mismo. Miren, ¿saben que cuenta la historia, y esto es un caso real, que un día van 2 jovencitos a una iglesia y van a escuchar el mensaje, no eran creyentes, y se acercan a una iglesia y la iglesia estaba llena, no tenían lugar para sentarse. Entonces los jóvenes pegaron la vuelta y se iban a ir. En ese momento, uno de los ujieres, miren lo que hizo el ujier, le dijo, no, venga, yo le voy a conseguir lugar. Y corrió algunos por ahí, pum, y le consiguió lugar. Esa misma noche, cuando estaba predicando estos jóvenes, que estaban estos jovencitos ahí, esa misma noche aceptaron a Cristo Jesús los 2. ¿Por qué? Porque el ujier les dijo, simplemente quédate. Y le consiguió un lugarcito, algo simple. Simplemente le consiguió un lugar para sentarse. Bueno, ¿saben quién es uno de ellos? Billy Graham. Billy Graham. Ese es uno de los que aceptó al Señor ahí. Era uno de esos 2 jovencitos. Y si uno se pone a pensar de Billy Graham, el tremendo tamaño que hizo de obra, millones han escuchado el mensaje a través de la vida de este hombre.
Pero uno puede decir, bueno, todo comenzó porque un ujier lo hizo pasar. Sí, no sabemos, ¿cierto?, cómo el Señor hace las cosas. Hermanos queridos, no importa, no te preocupes por ver los frutos, simplemente haz la obra. Y el Señor lo va a hacer. La obra es del Señor, no es nuestra. Así que, y así hay montones de ejemplos. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que la Biblia nos advierte. Y una cosa más, el tercer punto también, que un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor, por supuesto, de lo que hemos hecho. Y como decíamos recién, no es que yo voy a dar cuenta por ustedes. Sí voy a dar cuenta por lo que les estoy enseñando, por supuesto que sí, como pastor. Pero cada uno delante del Señor va a tener que dar cuenta por sí mismo. Así que a ver si hemos respondido bien al Señor o no. ¿Crees que lo que estás haciendo delante del Señor te va a aprobar delante de Él? ¿Crees que Dios te puso para que gozaras de la vida nada más o para que le sirvieras a Él? Busquen ahí Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y tal vez estás en la iglesia, tal vez lo que haces, dice, no, nadie me mira, nadie me valora lo que yo hago. Mira, hay alguien que te está mirando siempre, y es Dios. Si lo haces con honestidad o si lo haces por los aplausos como los fariseos. Pero en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te das cuenta? Dios no es injusto, Dios se va a acordar y Dios te va a premiar por todo lo que hagamos entonces para su gloria. Así que, hermanos queridos, tengo que cerrar. Debo estar dispuesto, tengo que ser agradecido y sobre todas las cosas tenemos que ser fiel a Dios. Amén. Yo espero que todos sean creyentes, espero que todos hayan aceptado a Cristo. Pero para serle fiel a la palabra tengo que decirle una vez más, como digo todos los domingos, que el Señor ha dado su vida en la cruz para que nosotros podamos tener esta vida y vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No sé si todos lo han hecho, si alguno me está escuchando lo ha hecho también. Pero para servir al Señor, primero que tenemos que hacer es reconocerle como Dios y Salvador personal. Pedirle perdón por nuestros pecados y decirle que entre en nuestro corazón como Señor y Salvador personal. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, quiero darte gracias, Señor. Gracias por habernos traído con bien después de esa semana preciosa que hemos podido servirte en otro lugar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber cuidado de la iglesia. Gracias, Padre, porque nos has salvado y nos das vida eterna. Gracias porque tenemos, Señor, el Espíritu Santo que nos llena, el Espíritu Santo, Señor, que nos conforta, el Espíritu Santo, Señor, que nos anima, nos fortalece, nos ilumina tu palabra. Y, Padre, yo quiero pedirte en este momento que si hay alguna persona que aún no te conoce, que tú toques ese corazón, que pueda ver con claridad que hay un solo camino y es Cristo Jesús. Y a nosotros, Padre, hemos visto, Señor, que la necesidad de servirte, la necesidad de serte fiel, la necesidad de trazar prioridades en nuestras vidas para poder colaborar y poder ser parte de esta obra maravillosa que es el reino de los cielos. Padre, si hemos sido egoístas, humíllanos para que podamos, Señor, dar de todo lo mucho, lo muchísimo que tú nos das, poder ya sacrificar parte para ti, Señor. Y para que, Señor, bendigas también a aquellos que administran los bienes en nuestra congregación, para que podamos seguir siendo de bendición, Padre, a la iglesia donde quiera que estén. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice, hay muchos que hoy día no están acá por problemas de salud. Yo te pido que tu mano de sanidad pose sobre ellos y que puedan reponerse esta semana y estar juntos la próxima semana. Gracias, Padre, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengamos una hermosa